Vamos a ver tu pregunta y la respuesta del presidente esta mañana en Palacio Nacional, aunque le haya ardido a esos medios tradicionales que te tiran con todo, hasta con la cubeta. ¿Qué piensas de estos periodistas que no hacen la talacha? Porque ahora resulta que dice Carlos Marín que nosotros somos los que no hacemos la talacha porque no andamos en las giras del presidente. Yo le voy a aclarar a Carlos Marín, ya vamos a leer también su columna, que sin censura, por ejemplo, nuestro corresponsal no anda en las giras porque no tenemos dinero, porque no tenemos lana. Pero qué cabrones, medios como Milenio, que deberían de traer su camionetita con los logos de Milenio en las giras del presidente y no andarse quejando por la falta de organización en estas giras. Pero ¿qué piensas de estos periodistas? Yo estoy con el ojo cuadrado con la irresponsabilidad de Rafael Loret de Mola, que dice, circula esto. Pues sí, circula mucha mierda en redes sociales y uno tiene que tener la capacidad para nuestras audiencias de definir qué es fidedigno, qué es verdadero y qué es fake news o que todavía no está corroborado. Pues yo les diría que primero salgan a la calle, que dejen de sus ratoneras donde están metidos, porque son reporteros de escritorio que creen que por tener un nombre ya llegaron a la cúspide. Y les quiero decir que no, tener el éxito y la fama, esa no existe. Yo creo que vivir en un confort es mediocridad y lo que tienen ya es una mediocridad porque les llega información y todo lo creen real porque se creen amos y señores de la verdad. Y la verdad es que tienen que salir a la calle, tienen que entrevistar, tienen que buscar varias fuentes. Yo quiero decirles una anécdota a ti también, a tu auditorio, que cuando era reportero del periódico Reforma, el desaparecido Carlos Fuentes nos daba clases y nos decía, primero tienen que redactar el texto, después leerlo y posteriormente lo tienen que escuchar en voz en alta para que obviamente vean cómo está ese texto. Pero antes que eso, consulten 3 o 4 fuentes para que la nota sea fidedigna y no vuelen. Como hoy le dije al presidente, los reporteros genuinos vuelan y siguen volando con temas tan importantes como es la democracia y la estabilidad del país. Yo les pregunto, si aquí comen, aquí van a la escuela sus hijos, aquí asisten al médico, ¿por qué seguir jodiendo al país que los mantiene y donde también sacan sus dividendos? Eso de tu pregunta de los reporteros, los periodistas genuinos, llevaba la jiribilla de defenderte, ¿no? Sí, por supuesto, y obviamente era una respuesta irónica a Carlos Marín, que por ahí me decían que me fui con él encima por el hecho de decirle cascajo. No es cascajo a su persona, ni porque tenga 70 años el señor, mis respetos como un hombre adulto de la tercera edad, pero sí le reitero que es un cascajo como periodista, porque no sale de su ratonera de donde está el Milenio, y yo nunca lo veo en la calle. ¿O tú lo has visto? La última vez que lo vi creo que fue en un video donde le escupían caminando por el centro de México. Pero bueno, mi querido Toño, ¿por qué no vemos y escuchamos la pregunta, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador? Marco Olvera hoy dejó la víbora chillando sobre este tema. Me confirma Gerardo Fernández Noroña que en 10 minutos nos toma la llamada el diputado y vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados para hablar de este tema. Señoras y señores, Marco Olvera nuevamente tiene la oportunidad de hacerle planteamientos al presidente, aunque chillen los de Milenio, porque le dicen que, ¿qué te dicen? Vocero de Bejarano. Vocero de Bejarano, servilleta, trapeador de Palacio Nacional. Quiero decirme que ese título de trapeador de Palacio Nacional, me siento como en una película de Walt Disney, ahí con Blancanieves y los 7 enanos, ¿verdad? Pues está bien. Y si hay enanos entre los compañeros periodistas, que se pongan el saco al que le quede. Pero esto fue lo que preguntó Marco Olvera hoy en la mañanera. Segunda pregunta, si me lo permite. Se han dicho muchos dimes y diretes sobre el caso Romero de Champs, que se fue del país, que se le escapó a la Fiscalía General de la República, que se le confiscaron sus cuentas, que está en el hospital porque tuvo un coma diabético, que también ha sacado sus aeronaves por el miedo a que se le confisquen. ¿Cuál es el caso real que usted tiene, el reporte real que usted tiene? Porque luego ya ve que los reporteros genuinos vuelan y, bueno, pues usted es el responsable de informar correctamente. Sí, la información que tengo es que sí hay una investigación o dos, lo que llaman carpetas de investigación en la Fiscalía General, pero que no hay orden de aprehensión. O sea, esto que decía
o que se haya fugado o que esté enfermo, eso no. Digo, no tengo esa información. Es la Fiscalía la que está viendo este asunto, pero lo que me han informado es que es una investigación que se está llevando a cabo, denuncias que se presentaron, 2 o 3 denuncias que se presentaron por particulares y una de la Oficina de Inteligencia Financiera por algunas cuentas, pero tampoco hay congelación o congelamiento de cuentas. No es el único. Hay más. Bueno, ahí está lo que le dice a Marco Olvera el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Carlos Romero de Champs. Pues lo tienes que preguntar tú como independiente, porque ni modo que esperemos a que la gente de Milenio lo pregunte, porque la gente de Milenio tiene claro que Romero de Champs está convaleciente por una cirugía, hasta le han de haber agradecido la foto. Muchas personas dirán, se queda corto el presidente al responderte. Pues es que pues tampoco esperemos que diga cosas confidenciales. En la mañanera dice que si hay investigaciones sobre Romero de Champs y aclara que sigue sin haber una orden de aprehensión. Así que no podemos decir que se fugó Romero de Champs, si es que se fue al extranjero, como algunas cosas nos podrían indicar, algunas herramientas nos podrían indicar. Hablábamos de eso aquí en Sin Censura ayer. Pues podemos decir que se fue de vacaciones. Yo creo que se fue de vacaciones, pero obligadas, ¿no? Y por supuesto, Romero de Champs sigue siendo una lacra para el gobierno mexicano, para por supuesto, porque para los otros gobiernos fue un virrey del saqueo, ¿no? Y qué, perdón por decirlo así, pero qué ojetes Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo y Salinas, que fueron momias, diría López Obrador, callaron, cabrón, cuando todo mundo es secreto a voces del saqueo que hizo Romero de Champs. Pero se entiende de cierta manera, Vicente, auditorio que escuchan aquí el programa de Vicente, porque pues él financiaba prácticamente las campañas, ¿no? Sacaban lana para, obviamente, los acarreos, el pago de sándwich, de frutsis y todo lo que se requiere en una campaña. Pues obviamente Romero de Champs seguía en el puesto de la silla del líder petrolero más importante de este país, pues porque obviamente apoyaba a los candidatos que iban cambiando cada sexenio. Desde el 88 hasta termina en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero era entendible de que se convirtiera en un virrey del saqueo en México, pero además con complicidad de los propios presidentes en turno, porque les financiaba las campañas y cuando había un problema, digamos, de levantamiento de la sociedad, pues llevaba obviamente todos esos agremiados de petróleos mexicanos, pues para ir tapando más o menos esos baches e ir, pues... O no vamos muy lejos, lo que me decían muchos del sindicato en estos días que hemos estado transmitiendo a las afueras del Palacio Nacional, o votabas por el PRI o te ibas a la chingada. Claro, o eres del PRI o eres del PRI, o perdías la vida o perdías el trabajo, ¿no? Porque pues eso también hay que decirlo. Hay muchos gente o familiares de petroleros que se quedaron sin chamba, incluso algunos perdieron familiares porque se han opuesto a esas políticas de saqueo, el proyecto neoliberal que pues obviamente pues han aglutinado esos gobiernos del PRI y el PAN, que durante más de 30 años pues hicieron de las suyas de México, ¿no? Y hoy el presidente, pues le hago ese planteamiento, que nos explique una historia real de si Romero de Champs está en el hospital por un coma diabético,
si sacó sus aeronaves porque se las van a confiscar, que si le confiscaron las cuentas, que si está en el extranjero, y me dice que bueno, pues ese está en la cancha de la Fiscalía General de la República y que no puede hablar más sobre el tema, y yo entiendo, porque un tema de esos, pues hay que tomarlo con pinzas, porque es un tema delicado, y si se da a conocer algo, pues obviamente se trunca la investigación, se trunca la directriz hacia dónde pues se va a ir con este tema de Romero de Champs, ¿no? Y ahí todavía, por cierto, le digo, el tema de los reporteros genuinos, porque pues luego vuelan, ¿no? Claro. Y precisamente por eso, para responderle a los reporteros y periodistas genuinos, es que me pidió Marco Olvera un espacio, porque me imagino, Marco, que somos de los